Hola, buenas tardes. Yo soy Citlali Montserrat Mora Barrera y les voy a hablar sobre las vacunas contra meningococo. ¿Qué es el meningococo? Bueno, el meningococo es también el nombre que recibe la bacteria Neisseria meningitidis. Es un diplococo aeróbico y gram negativo. El primer reporte que se realizó sobre esta bacteria fue en el siglo XVI. Y Weissenbaum en 1887 fue el primero en identificar este agente en el fluido espinal. En el año 2000, la OMS registró 171,000 muertes alrededor del mundo debidas a este agente. En cuanto a su estructura, Neisseria meningitidis tiene una membrana externa rodeada por una cápsula de polisacáridos, que es necesaria para la patogenicidad, pues va a ayudar a esta bacteria a resistir la fagocitosis y la lisis mediante el complemento. Las proteínas de membrana externa y el polisacárido capsular son los principales antígenos de superficie del organismo. Los meningococos se clasifican mediante métodos serológicos basados en la estructura de la cápsula de polisacárido. Se han descrito hasta 13 tipos de cápsulas distintos. Casi todas las enfermedades invasivas son causadas por uno de los 5 serogrupos más frecuentemente encontrados. Estos son A, B, C, W y Y. Su distribución y prevalencia dependen a las áreas geográficas y a los grupos de edad. Para los niños menores de 5 años, predomina el serogrupo B en un 60%. Mientras que para los niños de 11 años y más, predominan los serogrupos C, W y Y en un 73%. Hasta el momento se han identificado brotes recientes por los serogrupos C y B. En cuanto a su epidemiología, es una bacteria mundialmente que se puede distribuir de manera tanto endémica como epidémica. Esta distribución se da durante todo el año, predominantemente a finales de invierno e inicios de primavera. El único reservorio natural es el ser humano y se transmite mediante gotitas respiratorias o contacto directo. Diversos estudios han observado una transmisión secundaria en los hogares de personas que se encuentran infectadas. Esto supone un riesgo de 500 a 800 veces mayor que la población general. En cuanto a su patogenicidad, vamos a observar que esta bacteria, al ser transmitida mediante gotitas respiratorias o contacto directo, se adhiere y se multiplica en la mucosa nasofaríngea. Posteriormente, atraviesa y se disemina de manera hematógena y puede llegar hasta la barrera hematoencefálica, causando una meningitis purulenta hasta en el 50% de los casos. Esta enfermedad es la principal forma en la que se presenta este agente etiológico. Algunas de las manifestaciones clínicas importantes de esta meningitis purulenta incluyen una fiebre súbita, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, alteraciones en el estado de conciencia e incluso náuseas y vómito. La meningocemia o sepsis meningocócica sin meningitis se puede presentar hasta en un 5 a 20% de las infecciones. Esta se va a caracterizar por una fiebre súbita, petequias, hipotensión, choque, hemorragia suprarrenal aguda, que incluso puede condicionar a una alta letalidad. En cuanto a su tiempo de incubación, es aproximadamente de 3 a 4 días, pero se ha visto un rango de 2 a 10 días. En pacientes que cursan con meningitis purulenta, se ha observado que se puede aislar la bacteria en un 75% de las veces que estos pacientes la presentan con este tipo de características clínicas. Existen también presentaciones menos comunes, como la neumonía en un 5 a 15%, la artritis en un 2%
la otitis media en 1% y la epilotitis en menos del 1%. La letalidad de enfermedad por neumococo va del 10 al 15%, incluso con una terapia antibiótica adecuada. La letalidad de la meningosemia puede alcanzar incluso hasta 40%. E incluso en los pacientes que han sido infectados por este microorganismo, pueden presentar secuelas permanentes hasta en un 20%. Estas incluyen un déficit neurológico y auditivo. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a observar unas deficiencias terminales en la vía común del complemento, tanto enfermedades crónicas como una asplenia funcional o anatómica, polimorfismos genéticos que afecten los genes que se codifican para la lectina de unión amanosa y el factor de necrosis tumoral. También, entre otros factores de riesgo, encontramos el hacinamiento, el tabaquismo pasivo y activo y factores ocupacionales como aquellos que se dedican en las actividades del laboratorio, principalmente los microbiólogos. También puede ser mucho más frecuente en personas VIH positivas e incluso quienes han tenido infecciones virales previas. Algunos de los procedimientos diagnósticos para este agente etiológico principalmente se da mediante el aislamiento de Neisseria meningitidis de un sitio normalmente estéril. Algunos de los procedimientos que se pueden realizar principalmente van a ser el cultivo bacteriano y la tinción Gram. El cultivo bacteriano puede llegar a tener una sensibilidad muy baja en muestras con antibiótico-terapia previa. Sin embargo, es el criterio estándar. En cuanto a la tinción Gram, se basa el diagnóstico mediante la observación de diplococos Gram negativos en el líquido cefalorraquídeo. Existen también otros métodos diagnósticos, como la detección del antígeno polisacárido en líquido cefalorraquídeo. Estos estudios son rápidos, específicos, sin embargo pueden arrojar resultados falsos negativos comunes, sobre todo en los serogrupos B. Otro estudio que se puede realizar es el PCR. Este va a identificar el DNA de la bacteria en muestras de sangre, en líquido cefalorraquídeo o incluso en otras. Este estudio es útil para detectar al patógeno en muestras clínicas donde los métodos de cultivo no dieron resultados, es decir, muestras con antibiótico-terapia previa a la toma del cultivo. Existen otras pruebas, como las pruebas serológicas, como por ejemplo las de inmunoensayo enzimático, que se encargan de detectar los anticuerpos contra los polisacáridos. Sin embargo, este examen se puede utilizar como parte de la evaluación ante la sospecha de la enfermedad, pero no para establecer un diagnóstico. En cuanto al tratamiento, siempre se debe de iniciar terapia empírica con antibióticos de amplio espectro, como cefalosporinas de tercera generación y vancomicina inmediatamente, después de obtener los cultivos, es decir, mediante las primeras 24 horas, ya que si nos podemos prolongar en esta administración supone un mayor riesgo de mortalidad. Una vez confirmada la infección por esta bacteria, se deben de administrar penicilina sola. Esta es una recomendación, ya que se ha visto que son muy pocas las cepas que son resistentes a este fármaco en Estados Unidos. Pasando al tema de las vacunas, vamos a tener principalmente las vacunas antineumocócica polisacárida, o por sus abreviaturas MPSB4. Esta es una vacuna tetravalente.
Es la primera vacuna antineumocócica autorizada en Estados Unidos. Se llama así porque incluye a los serogrupos A, C, W y Y. Es también conocida como el nombre de Menomune y fue autorizada en 1981. Cada dosis consta de 50 microgramos de cada uno de los polisacáridos bacterianos purificados y contiene lactosa como estabilizador. Su vía de administración es mediante inyección subcutánea. Está disponible en dosis únicas que contienen agua estéril sin conservadores como diluyente e incluso en dosis de hasta 10. Estas incluyen agua estéril con timerosal como conservador. En cuanto a las características, esta vacuna no es eficaz en niños menores de 18 meses, porque la respuesta de células T dependiente es de acuerdo a la edad, lo que supone que una deficiente inmunogenicidad en niños menores de 2 años y también el componente del serogrupo C es poco inmunogénico en los receptores en aquellos pacientes menores de 18 a 24 meses de edad. Se ha observado que esta vacuna tiene una eficacia clínica contra los serogrupos A y C hasta en un 85%, incluso más en niños en edad escolar y adultos durante los brotes. Sin embargo, Menomune no se recomienda como vacuna rutinaria. Debe de limitarse a personas mayores de 55 años de edad o cuando no haya una vacuna conjugada disponible. Las respuestas de anticuerpos a cada uno de los 4 polisacáridos que contiene esta vacuna son específicos de serogrupo e independientes, es decir, que no van a proporcionar una protección cruzada. Existen otros tipos de vacunas, como son las vacunas antineumocócicas conjugadas. Aquí encontramos 3 vacunas que han sido autorizadas en Estados Unidos. 2 son de un solo componente y una es combinada. Las 2 de un solo componente reciben el nombre de Menactra y Menveo, comercialmente llamadas. Y la única que está combinada con HIV recibe por sus abreviaturas el nombre de Men-Hibrix. En cuanto a las características de cada tipo de vacunas, tenemos que tanto Menactra como Menveo, por sus abreviaturas, empezando por Menactra, fue autorizada en el 2005. Cada dosis de 0.5 mililitros se formula en solución isotónica de cloruro de sodio tamponada con fosfato de sodio para contener 4 microgramos de cada uno de los polisacáridos bacterianos, conjugados con 48 microgramos de proteína portadora de toxoide diftérico. Esta fue puesta en el mercado por Sanofi Pasteur y está indicada en pacientes de 9 meses hasta 55 años de edad. Se administra de manera intramuscular, única dosis y no contiene conservadores o adyuvantes. La otra vacuna de un solo componente es la de Menveo. Esta fue autorizada en el 2010, consta de 2 porciones. 10 microgramos de polisacárido A conjugado con CRM197 y 5 microgramos de cada polisacárido C, W y Y conjugado con CRM197 en 0.5 mililitros de solución de cloruro de sodio tamponada con fosfato. Esta está indicada en pacientes de 2 a 55 años. Se administra de manera intramuscular y carece de conservadores o adyuvantes. Por otra parte, tenemos a Men-Hibrix. Esta fue autorizada en el año 2012.
contiene 5 microgramos de polisacárido C conjugado con toxoide tetánico, 5 microgramos de polisacárido Y con toxoide tetánico y 2.5 microgramos de polisacárido de Haemophilus influenzae tipo B, conjugado con toxoide tetánico. Esta tiene la característica de que debe reconstituirse con diluyente de solución salina al 0.9%. Está indicada en una serie de 4 dosis en niños de 2, 4, 6 y de 12 a 18 meses. Las características de este tipo de vacunas conjugadas es que son capaces de crear memoria inmunológica. Los anticuerpos disminuyen de 3 a 5 años después de una dosis única, tanto de Menactra o de Menveo. Por lo que esto va a necesitar dosis para refortalecer o dosis de refuerzo. En personas con mayor riesgo, como pueden ser microbiólogos, militares, viajeros de zonas donde Neisseria meningitidis es hiperendémico o epidémico, por ejemplo, África subsahariana, se recomienda revacunar cada 5 años. En cuanto a los bebés y niños que recibieron Menhibrix y que viajan a zonas de riesgo, deben de recibir una vacuna tetravalente. Otras de las características es que aquellos niños que recibieron inmunización primaria deben recibir dosis de refuerzo. Vamos a considerar algunas opciones. Si la inmunización primaria se completa a los 7 años de edad, el primer refuerzo es a los 3 años y después cada 5 años si este paciente está en riesgo continuo, como los anteriormente mencionados. Si la inmunidad primaria se completa a los 7 años de edad o después, el primer refuerzo es a los 5 años y luego cada 5 años si está en riesgo continuo. Otras consideraciones que debemos observar es que en aquellas personas con VIH positivas, actualmente no es una indicación recibir la vacuna. Sin embargo, pueden recibirla por otras razones, ya sea porque están en etapas en la adolescencia o viajes. Si cuentan con la vacuna de este tipo, deben recibir 2 dosis de serie primaria con al menos 8 semanas de diferencia. Sin embargo, también la doble dosis inicial se debe de dar en otras situaciones que impliquen una inmunosupresión, como puede ser deficiencias del complemento o pacientes asplénicos tanto funcionales como anatómicos. La vacunación de rutina con este tipo de vacunas conjugadas se debe de dar a los 11 o 12 años de edad y un refuerzo debe de suponerse a los 16 años. Si la reciben a los de 13 a 15 años, el refuerzo se debe de dar en dosis única y debe de ser entre los 16 a 18 años. Si la reciben a los 16 años, no necesitan una dosis de refuerzo, a menos que tengan algún riesgo. Por otro lado, no se recomienda de rutina en personas sanas sin riesgo de exposición después de 21 años de edad. Tampoco se necesita una dosis de refuerzo en personas sanas con edades de 22 años o más. Existen otro tipo de consideraciones. En cuanto a los niños menores de 19 meses, con asplenia tanto funcional como anatómica, se debe de dar una serie infantil de Menveo o de Menhibrix a los 2, 4, 6 y 12 a 15 meses. En niños de 19 a 23 meses se deben de dar un esquema de doble dosis inicial de Menveo con 3 meses de diferencia. Niños de 2 a 18 meses con deficiencias persistentes en el complemento se debe de dar una serie de Menhibrix o Menveo 2, 4, 6 y 12 meses o doble dosis primaria con Menactra. En cuanto a niños con edad igual o mayor a 24 meses con ambas condiciones como las que mencionamos que impliquen inmunosupresión, que no
hayan recibido una dosis completa de Menibrix, se debe de administrar doble dosis primaria de este tipo de vacuna conjugada con 3 meses de diferencia. En cuanto al uso de estas vacunas en brotes, tanto las tetravalentes como las conjugadas se pueden usar. Y esto supone tanto en brotes causados por serogrupos A, C, W e incluso Y. Menibrix se puede utilizar en brotes específicos por C, siempre y cuando se cuente con la edad adecuada. En cuanto a las contraindicaciones y precauciones, siempre debemos de considerar que debe de estar contraindicada cuando se presentan reacciones alérgicas severas a los componentes de la vacuna o después de una dosis previa. También en algunos tipos de enfermedades agudas con cuadros moderados, es decir, que todavía podemos administrarlos en cuadros leves. El embarazo y la lactancia, e incluso la inmunodeficiencia, no suponen una contraindicación. Por lo tanto, es adecuado y está indicado siempre que se amerite su uso. En cuanto a los eventos adversos post-vacunación, podemos encontrarlos divididos de acuerdo al grupo de vacunas. En cuanto a las vacunas tetravalentes, vamos a encontrar como principales efectos adversos post-vacunacionales la fiebre, cefalea, el malestar en los primeros 7 días principalmente. En cuanto a las bacterias conjugadas, vamos a encontrar también fiebre, cefalea, eritema local, mareo y síncope. Esto sobre todo se ha visto en la vacuna Menactra. Por otra parte, el eritema más el edema local e incluso el síncope se ha visto en la vacuna Menveo. Es importante, como a modo de conclusión, recordar que siempre se debe de administrar una antibiótico-terapia de manera oportuna, porque ya explicamos que existe una alta letalidad en esta bacteria. Eso fue todo. Gracias por su atención.